¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 8 de abril. Como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto que usted decida informarse con nosotros. Vamos a compartirle las noticias más importantes ocurridas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros durante las próximas 2 horas. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes. También buenas tardes a los amigos televidentes. Así es, tenemos 2 horas de completa información. Tenemos hechos nacionales e internacionales, cobertura completa, pero a continuación un adelanto. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presenta. El Salvador ya reporta la 5ª muerte por coronavirus y hay 15 nuevos casos. 3 de estos son contagios locales ubicados en San Martín, Santo Tomás y La Unión. La cuarentena domiciliar estará vigente hasta el próximo 28 de abril. El Ejecutivo presentará en las próximas horas a la Asamblea Legislativa la prórroga del régimen de excepción y de la ley de emergencia. Pese a las restricciones migratorias para el ingreso de salvadoreños desde el exterior, decenas de personas continúan siendo deportadas de los Estados Unidos. Ya le contamos. Varios sectores están preocupados por el impacto económico que trae la pandemia del COVID-19. El 60% de micro y pequeños empresarios cerrarán sus negocios y se perderán más de 700,000 empleos. La ciudad epicentro del coronavirus en China finalizó su cuarentena obligatoria de 76 días, mientras en el mundo se contabilizan más de 85.300 personas muertas y 1.464.000 infectados por el coronavirus. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presentó. Tenemos a nuestros equipos listos para informar de los hechos de las últimas horas. Hay muchos términos que se están utilizando referente a la pandemia del COVID-19 y quizá muchos no los entendemos. Nelson Quinteros habló con un epidemiólogo al respecto y de eso nos estará ampliando más adelante. También saludamos a Marcela Rivera, quien nos cuenta la preocupación de algunas empleadas domésticas quienes están enfrentando problemas económicos por la situación. El periodista Julio Guevara nos cuenta desde Chalatenango acerca de una iniciativa de ganaderos para apoyar a quienes lo están necesitando también en este momento. Y vamos con información de última hora, haciendo un enlace con el periodista Ernesto Cornejo, quien nos tiene detalles relacionados a la cuarentena domiciliar. Y es que recordemos que no se tenía claro, por ejemplo, la fecha límite establecida después de la última cadena del presidente de la República, Nayib Bukele. Ernesto, te escuchamos, adelante. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes. Este día Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, dio a conocer que ya tienen listos los 2 decretos para presentarlos ante los diputados de la Asamblea Legislativa para que continúen las medidas para evitar más contagios de coronavirus en el país. Más detalles en la siguiente nota. Extender por 15 días más la cuarentena domiciliar como medida de prevención para evitar el aumento de casos de coronavirus en el país es lo que explicó el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, después de que fuera anunciado por el gobierno. La extensión se debe a que el decreto 611 que respalda dicha medida vence el próximo 13 de abril, por lo que la ampliación de aprobarse en la Asamblea Legislativa terminaría hasta el 28 del mismo mes, pero no descartan solicitar más tiempo dependiendo la evolución del COVID-19. 15 y 30 días. El presidente ha dicho que prorroguemos 15 días más, ¿verdad? Y esto llega hasta el 28 de abril. Nosotros estamos analizando si el decreto legislativo lo adaptamos a los 15 días hasta el 28 de abril. Pero como esto es cambiante, cada hora, cada día, el COVID-19 además no solo va mutando en el tiempo en que se incuba en las personas, sino el nivel de agresividad va aumentando. A partir de eso tenemos que ir revisando
y por recomendaciones de las autoridades. Reiteró que ellos solo han suspendido 3 derechos según lo establece la ley, es decir, la prohibición en el cambio de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito. Este último aseguró que quienes no justifiquen su salida serán enviados a un centro de contención, ya que representan un problema para la propagación del coronavirus, aunque no se descarta modificaciones para disminuir el número de vehículos en las calles. Tenemos alguna disposición que es un artículo establecido en la ley de tránsito, si no mal recuerdo, el sitio del 121, aplicándolo conjuntamente con otros artículos, y si es necesario vamos a llevar reformas a la Asamblea Legislativa para que nos habiliten el caso. Y si es necesario, a partir de lo que ya tenemos, vamos a emitir disposiciones reglamentarias a partir de habilitaciones legislativas. Hay que aclarar algo. Las infracciones y las sanciones solo pueden estar en ley, decreto legislativo. Pero sí, a la fecha no hemos tenido que utilizar ninguna arma para llevarnos un vehículo, pero si es necesario sí lo vamos a hacer. Según el funcionario, los agentes de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada están colaborando con el Ministerio de Salud. Por el momento no tienen conocimiento del uso excesivo de la fuerza. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Esta es la información que les tenemos hasta esta hora de la tarde. Retorno la señal hasta los estudios principales. Gracias, Ernesto, por tu reporte. Ya lo dicen las autoridades, hasta el 28 de abril la cuarentena. Sin embargo, en esta misma conferencia de prensa también se dijo que no se descarta que se pidan 30 días, pero todo depende del documento que se envíe a la Asamblea Legislativa, y se presume que este próximo sábado podría haber plenaria en el Congreso para avalar estas nuevas medidas. Continuamos. Así es, queremos contarle que las autoridades del gobierno siguen trabajando para detectar a las personas contagiadas de COVID-19. En las últimas horas se han confirmado 15 nuevos casos, entre estos 3 locales. Como parte de las nuevas medidas que anunció el gobierno, se incluyó la búsqueda de casos por nexos epidemiológicos, para que los contagios no sigan incrementando. Como resultado de este esfuerzo se detectaron 15 nuevos casos. De estos, 12 son importados y 3 casos locales, sumándose a las estadísticas San Martín, Santo Tomás y La Unión. Esto suma un total de 93 casos confirmados. No son los números que quisiera que fueran 0, 0, 0 todo, ¿verdad? Pero no es la realidad que estamos viendo ahora, es por eso que se tomaron todas las medidas y se solicitó todo ese esfuerzo de parte del legislativo también para apoyarnos. Así que nosotros continuamos en esta lucha. Los resultados que hoy vemos son el trabajo que se hizo hace 15 días, pero lo que veamos dentro de unos 15 días o más va a ser el trabajo que hoy realicemos. Además, se registraron 4 nuevos casos de recuperados y un fallecido, haciendo un total de 5 personas que han perdido la vida en El Salvador a causa del coronavirus. También 110 personas salieron sanos de la cuarentena. Algo que preocupa a las autoridades es que todavía hay personas que no están guardando la cuarentena domiciliar. La cifra de personas que han tenido que ser restringidas por salir de sus hogares sin necesidad aumenta significativamente cada día. 1.229 personas han tenido que ser enviadas a centros de contención, de los cuales 1.093 son hombres y 136 son mujeres. Hacemos un llamado a la población a mantenerse en su casa, a mantenerse en cuarentena domiciliar. Es una irresponsabilidad total andar en la calle sin nada que hacer, sin tener algo urgente realmente que hacer en favor de esta pandemia o en favor de la familia de la cual representa, ¿no? Nosotros estamos obviamente consternados al ver declaraciones de personas que dicen nosotros nos vamos a ir a un centro de contención para comer 3 veces. Eso no es un juego, no es un chiste. Las autoridades seguirán trabajando para asegurarse que las personas que transiten sea por razones justificadas. De lo contrario, serán enviadas a cumplir la cuarentena obligatoria fuera de sus hogares. Carla Goches, Noticiero Hechos. Recordemos que El Salvador sigue con restricciones migratorias para quienes quieran ingresar vía aérea. Sin embargo, los vuelos con decenas de personas deportadas provenientes principalmente de Estados Unidos siguen llegando a suelo salvadoreño. El Salvador, pese a tener restricciones para el ingreso migratorio en el aeropuerto, siguen llegando los vuelos procedentes de Estados Unidos con deportados desde que se declaró la emergencia en el país. 5 aviones habrían aterrizado. Tenemos más o menos como 800 personas que han regresado
en diferentes vuelos, 4 vuelos, más o menos 5 vuelos, que estamos recibiendo. Hay gente que ha estado controlada médicamente hablando y que nosotros aquí la seguimos controlando con la cuarentena correspondiente de 30 días. Migración sostuvo que en la zona de la frontera Las Chinamas en Aguachapán, las personas se estarían cruzando a través de varios puntos ciegos. Cerca de Las Chinamas, que es una de las fronteras con más movimiento, tenemos 3 o 4 puntos irregulares por los cuales la gente entra, pero ahí estamos trabajando conjuntamente con la Fuerza Armada, que es el Batallón Surpul, la Policía Nacional Civil y nosotros con las patrullas fronterizas. Además señalaron que el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre los retornados sigue vigente y no se ha solicitado que se detenga momentáneamente. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el arzobispo de la Iglesia Católica, José Luis Escobar Alas, invitó a la feligresía a participar por medio de las redes sociales y a la televisión católica en las celebraciones de la Semana Santa, método que se utilizará debido a la cuarentena domiciliar por el COVID-19. Como ya es tradición, las principales actividades se van a transmitir los días viernes, sábado y domingo santo. El día viernes, a las 12 del día, el Viernes Santo, vamos a tener el Santo Vía Crucis, ¿cómo no?, que será transmitido por la televisión, la radio, la internet. Y a las 3 de la tarde vamos a tener los santos oficios propios del Viernes Santo, como se hace normalmente, a las 3 de la tarde, es la hora en que el Señor muere. Y el día sábado vamos a tener la solemne vigilia pascual aquí a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Estamos todos invitados también, por supuesto, a participar de esa manera, como hemos dicho, a través de los medios. Y el día domingo, domingo de resurrección, a las 8 de la mañana, como todos los domingos. Y seguimos con más información de las últimas horas. Más de 60 ancianos que se encuentran en el asilo de Fusate, esto en Santa Tecla, fueron beneficiados con la entrega de víveres. Más detalles en la siguiente nota. Prevenir un posible contagio del coronavirus entre los ancianos que se encuentran en el albergue de Fusates en Santa Tecla es uno de los principales objetivos que tiene la alcaldía de ese municipio. Es por eso que llevaron a cabo en el lugar una campaña de salud y a su vez el abastecimiento de víveres. Nosotros como alcaldía también apoyamos a través del Departamento de Salud Municipal y ahora vamos a venir a hacer un chequeo general a los adultos mayores que están acá, sobre todo pues ver temperatura, si han tenido alguna sintomatología que nos pueda hacer referencia a la pandemia, ¿verdad? Y estar atentos a si tienen alguna patología que nosotros podamos atenderla. Ha creado un programa de abastecimiento de alimentos y de algunos productos de necesidades básicas para esta etapa de emergencia y que no les pueda hacer falta nada. Reconocemos lo delicado que es que ellos no tengan que estar saliendo fuera del hogar, que ellos se mantengan dentro del hogar y pues que tengan aquí lo necesario para poder alimentarse. Son más de 60 los ancianos que están resguardados en el lugar mientras pasa la emergencia. Agradecieron las acciones que se están impulsando, pues busca garantizar el bienestar en su salud. Está bien porque estamos directamente guardándonos de irlos a contagiar allá afuera, ¿va? Y venir a contagiar a otro. Todo y cuando tengamos paciencia para soportar esto, porque esto no solamente nosotros, si eso es a nivel mundial, está sucediendo todo esto, entonces tenemos que acatar las órdenes. Los representantes de la alcaldía aseguraron que continuarán realizando este tipo de acciones para evitar un posible caso del COVID-19 entre los adultos mayores. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.
¿Y qué significan los nuevos términos que escuchamos a diario por la pandemia del COVID-19? Por ejemplo, los nexos epidemiológicos, los casos que son importados, los que son locales o que son comunitarios. El periodista Nelson Quinteros nos amplía más a continuación. Nelson, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente hemos conversado con un profesor de enfermedades transmitibles e investigador de la Universidad de El Salvador para conocer a detalle qué significa cuando se habla acerca de los casos positivos, sospechosos y de nexos epidemiológicos respecto a la pandemia del COVID-19. El informe completo se los hemos preparado en la siguiente nota. Veamos. Nexos epidemiológicos, casos positivos o sospechosos, importados, locales y comunitarios son algunos de los nuevos términos que manejan las autoridades de salud y los diferentes medios de comunicación por la pandemia del COVID-19. Pero, ¿qué significan o cómo entender esta terminología? Por ejemplo, cuando se refieren a casos confirmados y sospechosos del nuevo coronavirus. Confirmado es cuando le hacemos la prueba de laboratorio, ya sea un caso sospechoso o probable, y esta prueba da positivo. Ese es caso confirmado. Sospechoso es aquella persona que viene de un lugar donde se ha comprobado transmisión comunitaria, ¿sí? Y que tiene sintomatología compatible con el SARS, con el síndrome respiratorio. O sea, tiene una sintomatología compatible con la infección de COVID y además viene de un lugar o una región o un país donde hay transmisión comunitaria. El profesor de enfermedades transmitibles e investigador de la Universidad de El Salvador, doctor Carlos Ortega, afirma que son términos que todos debemos de entender, sobre todo cuando se refieren a esta enfermedad y las consecuencias que se tienen. Otro término es los nexos epidemiológicos. El nexo epidemiológico es la relación que se puede buscar de un caso respecto a si ha tenido contacto con un caso positivo o si estuvo en una región o un país donde había transmisión comunitaria del virus. Es decir, existe una relación que se puede demostrar del caso que tenemos presente con casos confirmados o con una región, ¿sí?, donde había transmisión comunitaria del virus. Se puede comprobar esa relación, se puede determinar en la cadena de transmisión esa relación directa. Pero también están los términos de los casos importados y locales, pero a partir del avance de la enfermedad entra otro que es el de casos comunitarios. Lo comunitario es cuando el número de casos locales aumenta de cierta forma, que tenemos ya brotes o conjunto de casos locales a los cuales es difícil demostrarles el nexo epidemiológico en la cadena de transmisión, ¿sí? Cuando ya es difícil demostrar ese nexo epidemiológico en la cadena de transmisión, podemos hablar de transmisión comunitaria. El COVID-19 solo afecta a los mayores de edad. Fue fabricado por humanos. Beber agua caliente para matar el virus son parte de muchos mitos que la población tiene sobre esta enfermedad. El profesional de la salud lo descarta totalmente. Entonces la población debe tener cuidado que la gran mayoría de cosas que se están publicando, sobre todo en redes sociales y todo, la procedencia no tiene un sustento científico. Dejar a la población de hacer caso de todas aquellas cosas que no sean vertidas de manera oficial por el Ministerio de Salud. El doctor Carlos Ortega también hace una serie de recomendaciones para evitar más casos de COVID-19 en el país. Entre estos, el distanciamiento social de por lo menos 2 metros, el uso de mascarillas y el lavado de manos constantemente. También reiteró que el uso de guantes puede ser contraproducente por no saber utilizarlos. Si bien es cierto que El Salvador no cuenta con los recursos necesarios para aumentar el número de pruebas de COVID-19, el experto en salud recomendó a toda la población salvadoreña quedarse en casa y así evitar más contagios sobre esta enfermedad. Hasta acá mi reporte, regreso la señal al set principal. Buenas tardes para todos. Feliz tarde para ti también, Nelson. Muchas gracias por la información. Bueno, le invitamos a que se una a la campaña Quédate en Casa. Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, también Canal 11 y Radio Sonora FM en el 104.5. Vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos.
Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Es momento de hacer un enlace con el periodista Julio Guevara hasta la zona norte del país. Decenas de familias comienzan este día a recibir un importante apoyo. Julio, cuéntanos de qué se trata. Así es, compañeros, buenas tardes. Y les cuento que desde ahora cientos de habitantes de Nombre de Jesús en Chalatenango recibirán leche gratis, gracias a una iniciativa de los ganaderos de la zona. Nosotros al llegar a este punto en el cual ya nuestros productos no podemos venderlos, entonces tomamos este tipo de iniciativas, que es preferible beneficiar a la gente que botar la leche. Entonces eso no lo vamos a hacer. Preferimos mejor ser solidarios con nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos con el sector ganadero por este bonito gesto. Hay que aclarar eso, ellos son los que nos han donado pues la leche para que nosotros les apoyemos en lo que es el reparto, y pues sin duda es un bonito gesto, como digo, para nuestro municipio y sobre todo para las familias más necesitadas, que sin duda están agradecidos con ellos. Ante la emergencia por el coronavirus, la idea es beneficiar a personas de escasos recursos económicos, pero le contaré todos los detalles a las 8 de la noche, acá en Noticiero Hechos. ¡Feliz tarde! Igual, feliz tarde para ti y muchas gracias por compartirnos esa información. Nos vamos a mantener atentos a la entrega completa de ese reporte. Y otras personas que también se han visto afectadas por las medidas implementadas para prevenir la propagación del COVID-19 son las empleadas domésticas. La periodista Marcela Rivera nos cuenta más al respecto. Adelante, Marcela. He conversado con algunas personas que se dedican a los servicios domésticos y aseguran que luego de que se decretara esta cuarentena nacional, ellas se han visto afectadas porque no obtienen ningún tipo de ingresos y que han buscado medidas alternativas para poder paliar la situación. Sin embargo, aseguran que muchos tampoco han sido acreedores de los $300 otorgados por el gobierno para las personas afectadas directamente por estas medidas. Escuchemos. Yo tenía mi trabajo fijo, ¿verdad? Pero ahora con la cuarentena nos está afectando, en la cual pues no tenemos cómo y nos toca que salir a vender, qué sé yo, mascarillas o ir a trabajar de otras maneras para poder sostener a nuestra familia. Algunas compañeras están haciendo pues ver cómo se rebuscan para vender pan o vender, algunas compañeras que están vendiendo mascarillas, ¿verdad? Guantes, saliendo a las calles a vender eso, y también en condiciones que las puedan agarrar, ¿verdad? Y llevárselas, porque eso ha prohibido también el presidente. Bueno, y también conversé con Aida Rosales, quien es la representante del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas, y asegura que son más de 200 las personas que se encuentran afiliadas. Sin embargo, únicamente 25 han sido acreedoras de este bono de $300, por lo que también están solicitando apoyo del gobierno, ya sea en dinero o también en canasta básica. Que la mayoría de compañeras pues vienen de los departamentos y es un poco más difícil el acceso a venir a trabajar o a adquirir ¿cómo se llama? Ingresos para su familia, ¿verdad? En las condiciones en las que estamos. Este sector representa el 4.5% de la población económicamente activa, de acuerdo con la DIGESIC en 2018, que también resalta que el salario mensual promedio es de $159.41, y a ello también se le suma que muchos ganan diariamente $12 y aseguran que no se trabaja todos los días. Esta es la información con respecto a las afectaciones a las que se han visto las personas que se dedican a los servicios domésticos. Gracias, Marcela, por tu reporte. Sin duda, una situación
crítica que está viviendo este sector, como muchos a nivel nacional. Esperemos las medidas se impulsar en los próximos días para desarrollar no solamente estos sectores, sino otros también económicos. Vamos ahora con el periodista Ingmar Batres hasta la empresa Biscuit Factory, que también se está viendo golpeada por la crisis económica derivada del nuevo coronavirus. Ingmar, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en Biscuit Factory, una microempresa que, como la mayoría, se ha visto afectada económicamente. Esta es una de las consecuencias, pues, de la pandemia por coronavirus. Este lugar antes acostumbraba a recibir a los clientes. Hoy, como pueden ver, este es el panorama. Si bien es cierto, se ha reducido el ingreso del 60%. Al menos 22 personas continúan laborando en este lugar. ¿Y qué implica esto? Implica que han tenido que ingeniárselas para lograr, pues, subsistir económicamente. Pero ¿cuáles han sido esas medidas que ellos han implementado? Pues vamos a echar un vistazo en la parte de la entrada principal de este local. Ellos han implementado precisamente eso, más la unidad motorizada, donde, pues, como pueden ver, han adecuado para mostrar su producto. Usted puede pedirlo para llevar o puede pasar rápidamente acá en este lugar adquiriéndolo. Pero más allá de eso, este negocio familiar, como decíamos, se las ha ingeniado para lograr subsistir, y también con la responsabilidad social de mantener sin tocar el salario a esta más de 20 personas que laboran en esta microempresa. Lo cierto es que ellos van a continuar aún así, contracorriente de todo esto que está sucediendo. Esto es un mensaje también para los micros y medianos empresarios, que hay formas de ingeniárselas tal y como lo han hecho estos propietarios de Biscuit Factory. Desde acá regreso la señal al set principal, y en la noche le estaremos dando una nota completa de cómo este negocio sigue avanzando aún en medio de una crisis económica y también sanitaria. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Ingmar. Muchas gracias. Seguimos con más información. En Lourdes, Colón, una comunidad está enfrentando días difíciles. Decenas de familias de escasos recursos aseguran que no salieron beneficiadas con la compensación económica que ofrece el gobierno, por lo que solicitan ayuda. Veamos. Don Jorge vive en la comunidad Tierra de Gosén, en Lourdes, Colón, La Libertad. Un hombre de 84 años quien ha tenido que enfrentar la cuarentena con lo poco que consigue para alimentarse. Aquí salimos a la montaña, por ahí una montaña para los de mango, salimos a recoger mango, ¿verdad? A veces, cuando hay palos, que como ahora también toda la gente anda en la misma cosa, casi ni se hay. Y algunos de ancianos que no pueden ni subirse también. Oh, nos mira arriba. Entonces, él no ha recibido el subsidio de $300. No, con el dinero que dieron no lo salió nada. Don Jorge no es el único que enfrenta dificultades durante la cuarentena. Don Flermín es su vecino. El problema para él no solo es conseguir alimentos, sino también su medicina, pues con la diabetes tiene que mantener el tratamiento que le indicó el médico. Porque no tengo ya para insulina, entonces para la jeringa. Y ya la insulina pues ya está en la... ¿Qué le puedo decir? Ya está terminando. Varios habitantes se dedican a trabajar la tierra, pero en las últimas semanas las fuentes de empleo han escaseado. Algunos no tienen otra opción más que pedir ayuda. Solo esto. ¿Y eso que le regalaron? Unas libritas de arroz que le regalaron a él por allá arriba, y que nos tomen en cuenta porque somos pobres, no tenemos. Quienes aún tienen empleo hacen sacrificios extra. Porque si no trabajo torteando, pues no les doy el sustento a mis niños. Son $6 que yo gano diario. Los donativos que han recibido por parte de algunas iglesias están por terminar. Ellos solicitan ser incluidos en la base de datos para obtener el subsidio.
En caso contrario, no tendrán alimentos en sus hogares durante los próximos meses. Con imágenes de Juan Castellanos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y durante la Semana Santa, el mercado de Mayoreo La Tiendona mantendrá su horario de atención a la población. Los vendedores aseguran que cuentan con suficiente producto y precios bajos, pero la poca demanda está golpeando su economía familiar. El mercado de Mayoreo La Tiendona es el principal centro de abasto a nivel nacional. A diario, cientos de salvadoreños llegan desde muy temprano para adquirir diferentes productos. Los vendedores de cada sector están listos desde las 2 de la mañana para atender al público, guardando siempre las medidas de prevención para mantener la salubridad en las instalaciones. El mercado es el único aquí que está trabajando aquí, va con cuidado siempre, con nuestra mascarilla, guantes y todo, va. Las recomendaciones que da el presidente lo ha dado aquí, que el alcalde también, para que podamos seguir trabajando acá, siempre guardando las medidas. La coyuntura de país a causa del coronavirus brinda un panorama diferente. Según José Ramos, el producto está ingresando diariamente, garantizando el abastecimiento y los precios bajos, pero la poca demanda afecta sus bolsillos, dificultando su trabajo como jefe de hogar y llevar el sustento diario a su familia. No había desbatimiento, gracias a Dios. Está entrando producto, está entrando suficiente producto. Los productos están cómodos, está bastante barato todo. Lo que no hay son compradores muchos. Está costando que la gentecita salga de los hogares. Pero está bueno que prevengan, que estén en sus casitas y que en lo que pueda, porque uno salga nomás a comprar lo necesario y que regrese para su casa. Durante la Semana Santa se mantendrá el horario de atención, cerrando a las 6 de la tarde. Los agentes municipales aconsejan tomar las siguientes acciones sanitarias a su ingreso al mercado. Pues sí, le recomendamos que siempre use la mascarilla, ¿verdad? Y que pueda, que también use guantes para su seguridad. Y que se mantengan un poco alejados, ¿verdad?, del movimiento, que no anden muy amontonados, para evitar, ¿verdad?, lo que es la pandemia, sí, así es. ¿La gente está acatando? Pues la mayoría sí, están acatando las órdenes, ¿verdad?, que se les dan. Para incrementar la seguridad sanitaria, la Alcaldía de San Salvador instaló un sistema de aspersión para desinfectar diariamente entre 500 a 800 camiones y vehículos. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Enrique López. Y seguimos con temas económicos porque el aumento de casos de COVID-19 en El Salvador también pone en el limbo a la economía y también los empleos. Incluso hoy el presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, Jorge Asbun, aseguró que esta crisis podría durar hasta 9 meses después de ser controlada. Veamos. Los estragos que está dejando el nuevo coronavirus a nivel mundial ya son evidentes, no solo con el número de muertos, sino con las economías y la empleabilidad. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Asbun, aseguró que el COVID-19 en el país pone en riesgo la empleabilidad de al menos 700,000 salvadoreños. Bueno, el sector formal empresarial, por medio del Seguro Social, emplea alrededor de 700,000 personas. Más de la mitad de esos empleos son generados por micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables, pero también hay empresas grandes como por ejemplo Maquilas, que pueden emplear a 1,000 personas que están cerradas y también están en riesgo. Entonces hay un potencial de 700,000 empleos que son los cotizantes en el Seguro Social que están en riesgo de perderse si no se toman medidas. El sector más vulnerable son las micro y pequeñas empresas. A finales del mes de marzo, un 60% reportó deterioro de hasta un 50% de sus ingresos debido a la cuarentena domiciliar. Y bueno, si vamos a dejar de trabajar 45 días de 365 y el Producto Interno Bruto es de 25,000 millones, son 2.500 a 3.000 millones de dólares de pérdida en productividad nacional. Aunque la mayoría de los agremiados apoyan las medidas del Ejecutivo ante la pandemia del COVID-19, el presidente de Cámarasal dice que es necesario trabajar de la mano con las diferentes instituciones del Estado para poder enfrentar la crisis que vive el país por la pandemia y que podría prolongarse hasta por 9 meses. Sí, en principio nuestros socios mencionan que estiman que hasta 9 meses, la gran mayoría de socios. Creo que los empresarios siempre somos en general emprendedores y optimistas
Difícilmente va a durar 9 meses si no logramos establecer estos protocolos y este calendario de reapertura económica. El presidente de la Cámara de Comercio informó que en los próximos días se reunirán con los miembros del Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción de la Economía Salvadoreña, creado por el Ejecutivo. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, y como siempre nosotros le estamos dejando la invitación para que se una a la campaña Quédate en Casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Sí, la invitación es a que se quede en casa y se mantenga informado con RSM, Canal 11, Canal 12 y Radio Sonora. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a compartirle información que se genera justo en los últimos minutos y que ya estamos compartiendo a través de nuestras plataformas digitales. El presidente de la República ha publicado a través de su cuenta de Twitter que dentro de una hora el mundo llegará a 1.5 millones de contagios. Sabemos que las estadísticas están variando conforme pasan los minutos y de hecho vamos a revisar en este momento ese mapa a través del cual podemos observar a nivel mundial cómo se está comportando tanto los casos reportados como positivos como pues la cantidad de fallecidos que lamentablemente ha ido incrementando y pues también ha incrementado la cantidad de personas que sí se están recuperando también del COVID-19. Así es, ¿a qué hace referencia el presidente de la República, Nayib Bukele? Es que por el momento hay 1.464.852 personas infectadas por COVID-19 a nivel mundial y dentro de una hora lo más probable y de acuerdo a las proyecciones es que se llegue a 1.5 millones. Realmente ya falta poco de acuerdo a esos datos y sigue encabezando Estados Unidos, lamentablemente, que ya incluso superó los 400.000 casos. Tiene 402.923 casos. Estados Unidos que se ha vuelto el epicentro de esta pandemia. Vamos a regresar a lo que ocurre en el territorio salvadoreño y es que las autoridades policiales capturaron a 4 presuntos miembros criminales involucrados en 2 hechos violentos registrados en San Salvador. El periodista Enrique López con el informe. Durante la emergencia sanitaria que vive el país, los cuerpos de seguridad no solamente se encargan de velar por el cumplimiento de la cuarentena domiciliar, sino también atender el llamado de auxilio de la población. Es así como la Delegación San Salvador Centro de la PNC detuvo en las últimas horas a 4 presuntos miembros de estructuras criminales vinculados a 2 hechos violentos en San Salvador. El primer caso corresponde al homicidio del boxeador Alexis Wilfredo Navidad, de 22 años, hecho registrado en las Torres Españolas del barrio Santa Anita. Los supuestos agresores fueron identificados como Brandon Lemus, de 24 años, y Osvaldo Ortiz, de 28, ambos miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, según las autoridades. Y el señor Alexis Navidad se encontraba en compañía de otro amigo, platicando con una vecina de ese sector. Es cuando estos sujetos disparan y le ocasionan la muerte instantáneamente al señor Alexis. Y resultando de este hecho 2 personas lesionadas que afortunadamente pues están estables, están fuera de peligro y es donde iniciamos el rastreo a través de la herramienta tecnológica y testimonial y documental y se logra la captura de estos sujetos antes de las 24 horas. Todos ellos 2 van a ser puestos a los tribunales justamente este día por el delito de homicidio agravado, van a ser remitidos por homicidio tentado en las 2 personas lesionadas, van a ser remitidos también por el delito de agrupaciones ilícitas. En otro caso reportado la noche de este martes, en flagrancia, fueron capturados Daniel Martínez y una menor de edad. Las investigaciones policiales los acusan de ser los autores materiales del homicidio de José Ernesto Recinos, de 22 años, hecho ocurrido en la comunidad Concepción. Al parecer, el móvil del hecho apunta a un ajuste de cuentas al interior de la pandilla 18 Revolucionarios que opera en el sector. Estos sujetos pues abordan a esta persona que fallece y le ocasionan en la escena, pues nosotros hemos recogido más de 12 casquillos de pistola 9 milímetros. Decirles que al momento que se monta el dispositivo,
a este sujeto en compañía de una menor, que no la presentamos por su condición de ser menor de edad, pero también está localizada. La menor se conducía con el arma homicida y es ahí donde es localizada por nuestros equipos. Durante esta emergencia, las autoridades continuarán brindando la seguridad en las calles y capturando a quienes intenten alterar el orden público. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a más información. Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Se cumplen 9 días desde que les fue suspendido el servicio de agua potable a los habitantes de la colonia Cima 1 de Ilopango. El problema inicia desde el pasaje número 8 hasta el 25. Ante la necesidad deben abastecerse por otros medios como comprar el recurso hídrico a las denominadas pipas, debido a que ANDA no les da ninguna solución a corto plazo. Esta mañana se realizaron labores de poda de árboles que obstaculizaban el tendido eléctrico en la residencial San Pablo de San Bartolo en Ilopango. Con estas medidas se busca evitar daños en la red eléctrica, sobre todo en la época de invierno cuando aumenta la velocidad del viento. Un cordón de seguridad sanitaria fue implementado entre el límite de Ilopango y Tonacatepeque, donde se aplica desinfección a todas las unidades del transporte público. Además, se entregó alcohol gel y mascarillas a cada familia. De acuerdo con el alcalde Adán Perdomo, lo que se pretende es evitar la propagación de casos de COVID-19. Denuncie los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Tenemos más información que se genera desde Apopa y es que como una buena iniciativa, Rutas Unidas del Norte están brindando transporte de forma gratuita a empleados de salud que están apoyando también en este momento de pandemia. El periodista Aldair Tadeo nos informa desde Apopa. Buenas tardes. En efecto, buenas tardes en estudio y buenas tardes a los televidentes que se informan con nosotros. A esta hora les reporto desde el municipio de Apopa, en el que este día diferentes unidades del transporte público se han unido denominándose así, Rutas Unidas del Norte. Esto para poder brindar el transporte gratuito a las personas que trabajan en el sector salud en este lugar. Además nos comentan sobre los procesos de sanitización que están realizando en las diferentes unidades y hacen un llamado a las personas que los utilizan a que puedan respetar la tarifa de 37 centavos, ya que 2 centavos para ellos les permite el poder continuar dándole mantenimiento a sus unidades. Para ello vamos a escuchar declaraciones precisamente del presidente de este grupo y de las rutas que trabajan en esta zona. Escuchemos. Estamos con toda la buena disponibilidad de apoyar todas las medidas humanamente posibles que existen para poder colaborar en esta pandemia. El pasaje va a ser gratis para todas aquellas personas que aborden las unidades de la ruta 38A, 38B, 38C, 38D, MB 45AB y ruta 38C, buses, a las personas estrictamente de salud que están apoyando las medidas que el señor presidente está dando en este momento. Pero sí queremos manifestarle de que lo que nosotros tenemos establecido son 37 centavos y les pedimos que por lo menos al pueblo nos colabore con pagar el pasaje legalmente establecido. Y le agradeceríamos a la población para que no vaya a infectar a su familia, que se lave las manos, que utilice el alcohol gel. Es algo que nosotros también lo estamos aportando para que lo hagan. Con esta información regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Feliz tarde para ti. Muchas gracias por el reporte. Y seguimos con más información. Este día las autoridades de seguridad, también de salud y también alcaldes se han reunido en el departamento de La Paz para implementar medidas en contra del COVID-19. Alfredo Rodríguez con el reporte. Adelante, Alfredo.
Buenas tardes, compañeros en el estudio, amigos televidentes, un placer saludarles. En efecto, me encuentro en Zacatecoluca, donde esta mañana se realizó una reunión de alcaldes que conforman la región de los Nonualcos. Acá pues abordaron diversos temas y sobre todo el Ministerio de Salud brindó detalles sobre el protocolo a seguir para tratar a las víctimas del virus COVID-19. Escuchemos las declaraciones del epidemiólogo a cargo. Se han socializado los lineamientos para el manejo y la disposición de los cadáveres con diagnósticos de COVID positivo. Entonces ya es sabedor que es otro tipo de manejo, otro tipo de disposición que estos cadáveres van a tener en los cementerios autorizados por las alcaldías. También los alcaldes mencionaron sobre las diversas actividades que están realizando, como por ejemplo la que está en el kilómetro 58 de la carretera del litoral. Acá podemos observar que varios vehículos están siendo intervenidos y prácticamente son rociados con hipoclorito de sodio. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Zacatecoluca, quien está a cargo de esta idea. Escuchemos. Hay medidas complementarias que se están instituyendo, como es la sanitización de los espacios públicos, donde hay mayor, aglomeración de personas, los mercados, mencionábamos, las aceras donde están los bancos, donde muchas personas han llegado a retirar el subsidio, verificar que en estas colas se esté cumpliendo también la distancia social de al menos 1 metro, los arcos de sanitización en 2 entradas a Zacatecoluca, e igualmente hemos iniciado también la ampliación de la sanitización a otras calles. También quiero mencionarles que el alcalde de San Juan Nonualco comentó que las fiestas titulares en honor al Señor de la Caridad quedan suspendidas debido a la emergencia nacional por el virus COVID-19. Vamos a ampliar esta y otra información en la edición estelar. Hasta acá mi reporte, devuelvo la señal con ustedes al estudio. Gracias, Alfredo, por este reporte desde Zacatecoluca. Ahí teníamos lo que está ocurriendo también en Zacatecoluca. Y bueno, ahora queremos compartirle que Cruz Roja salvadoreña sigue apoyando a diversas comunidades en medio de esta cuarentena. En esta ocasión, el equipo de colaboradores de esta entidad de primera respuesta abastecieron de agua a las familias de la urbanización Los Almendros de Ciudad Delgado. 60.000 galones de agua repartieron las pipas de Cruz Roja salvadoreña en la urbanización Los Almendros de Ciudad Delgado. Desde muy temprano, don Rodolfo sacó su barril para que los colaboradores de Cruz Roja se lo llenaran. Esta ayuda es grande para nosotros. Gracias a Dios, porque Dios ha puesto pues en manos de las personas que se encargan en esto y la Cruz Roja, pues, ¿verdad? En medio de la pandemia de COVID-19 ha sido más difícil obtener el vital líquido. Dicen que han tenido que priorizar en qué utilizarán la poca agua que tienen. Como uno pasa en la casa, casi no ensucia ropa. Segundo, que se va limitando algunas cosas, usar menos agua. 500 familias recibieron esta ayuda, pero para poder salir a traer el agua tuvieron que acatar las medidas de prevención. E incluso se les avisó que para poder agarrar el agua tenían que guardar 1 metro de distancia y tenían que venir con mascarilla. El que no viniera no se le iba a poder brindar el agua. Esta comunidad tuvo que solicitar ayuda a Cruz Roja salvadoreña para abastecerse de agua. La población, para gestionar el servicio, nosotros deben de marcar el 2239-4914 y pedir. Ahí hay una ficha que el operador le pide, donde él llena los datos, como el número de familia, la dirección exacta, un número de contacto, y bueno, se programa la fecha para poderla visitar a la comunidad. Cruz Roja salvadoreña ha entregado 68.000 galones de agua en 22 comunidades. Ellos esperan seguir ayudando a más familias en medio de esta emergencia por COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y el alcalde de Mexicanos, Simón Paz, explicó
las iniciativas o propuestas que están impulsando en esta localidad para enfrentar la emergencia nacional por COVID-19. En este municipio antes mencionado están implementando, por ejemplo, jornadas de aseo en los mercados, en las calles y zonas aledañas, también para prevenir algún tipo de contagio del nuevo coronavirus. De la mano con las comunidades organizadas, el día de ayer hemos iniciado con la colonia El Salvador y la colonia María Auxiliadora. Vamos a seguir de allá en los condominios Cayahuanca, después vamos aquí en la zona centro, en el reparto de las Margaritas también. Entonces la idea es ir construyendo de la mano con las comunidades todo un engranaje que nos permita pues que también la población se vuelva parte de las medidas que estamos tomando de cara a detener pues la expansión del virus. Déjenme decir. Nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día nos acompaña en el estudio el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, con quien vamos a conversar acerca del trabajo que se está realizando precisamente para atender esta emergencia, la construcción del hospital en el CIFCO, los protocolos también que se están siguiendo en el transporte público para evitar más contagios. Buenas tardes, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño que nos está viendo y nos está escuchando, ya sea desde su lugar de trabajo o desde su vivienda. Sin duda, ministro, hay varios temas que abordar en la agenda nacional. Obviamente estamos en emergencia, pero empecemos hablando de la red hospitalaria pública. ¿Cuántos hospitales están interviniendo ustedes en este momento? ¿Qué tipo de trabajos están desarrollando? Y bueno, ¿cómo avanza todo esto? Sí, bueno, nosotros, así como diferentes ministerios y diferentes carteras de Estado, nos hemos incorporado a todos los planes que están dentro del Ministerio de Salud para atender la pandemia de COVID-19. Y dentro de esto nosotros ahorita estamos reconstruyendo y mejorando los 30 hospitales nacionales de nuestro país. De hecho, esta es una labor que hemos comenzado prácticamente desde hace unas 2 semanas aproximadamente. Ya estamos trabajando, por ejemplo, en el Hospital Saldaña, que eso lo vamos a reconstruir totalmente. También se está trabajando en el Seguro Social de Alamatepec, que prácticamente ya está adecuado y ya se están atendiendo pacientes de COVID-19. También estamos trabajando en otros espacios, por ejemplo, el Hospital Rosales, el Hospital Bloom y diferentes hospitales donde nosotros hemos estado trabajando. De hecho, hace poco nosotros inauguramos el Seguro Social de San Miguel, San Juan de Dios, donde nosotros construimos los accesos, tanto peatonales como vehiculares, porque si bien es cierto, era una obra que se había estado trabajando y que el gobierno anterior lo inauguró en diferentes ocasiones, pero no se había terminado el proyecto. De hecho, ni tan siquiera contemplaba los accesos vehiculares ni los accesos peatonales. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas construimos esos accesos tanto desde la calle Hermanos Maristas y también de la avenida Roosevelt. Entonces ya inauguramos ese espacio donde se van a atender cerca de 160 posibles pacientes de COVID-19 y así seguimos remodelando y readecuando toda la infraestructura hospitalaria que por más de 30 años no se había hecho nada para poder darle una mejor atención a nuestra población. Bueno, ya lo mencionaba usted, están haciendo prácticamente un trabajo coordinado con instituciones como en este caso el Seguro Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pero veíamos que también están trabajando en la remodelación, por ejemplo, del Hotel Siesta. En este caso, pues, ¿de dónde salen los fondos? ¿Es del Seguro Social o es de Obras Públicas? ¿O es un trabajo coordinado? ¿Ambas instituciones están aportando? ¿O cómo está funcionando también esa parte? Sí, te comento. Se han hecho ciertas reasignaciones del Ministerio de Hacienda para poder atender esta emergencia del COVID-19. Estos fondos se trasladaron a Protección Civil, a Fondo FOPROMID, que son fondos para protección y mitigación de los desastres. Estos fondos se trasladaron al Ministerio de Obras Públicas, cerca de 8 millones de dólares, para poder realizar diferentes compras de equipamiento y también poder comenzar con diferentes adecuaciones de espacios hospitalarios nuevos que vamos a tener y también de readecuación de otros espacios hospitalarios de estructuras ya existentes. Entonces nosotros hemos trabajado en 2 etapas. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es remodelando, mejorando y adecuando todos los hospitales de nuestro país, los 30 hospitales.
Otra de las cosas que estamos trabajando, por ejemplo, es la readecuación también de nuevos hospitales temporales que van a atender posibles pacientes de COVID-19. Por ejemplo, tenemos 2 albergues, uno era en Tecoluca, otro era en Jiquilisco, que son propiedad de CEL, que nosotros los hemos adecuado totalmente, hemos cambiado el cielo falso, hemos mejorado el piso, hemos colocado divisiones de tabla roca, hemos mejorado todo el sistema eléctrico, incluso se han puesto subestaciones en cada uno de los 2 albergues que estaban en el lugar. Entonces hemos adecuado toda la infraestructura para poder hacer centros hospitalarios pequeños donde vamos a atender posibles pacientes de COVID-19. Solo en estos 2 centros vamos a atender 500 posibles pacientes de COVID-19. Muchos decían, bueno, Guatemala habilitó un espacio de 319 para 319 posibles pacientes de COVID-19 y le costó $1 millón. Pues solo en estas 2 infraestructuras nosotros hemos gastado cerca de $500,000, incluso mucho menos de lo que gastó Guatemala, y tenemos más capacidad de pacientes porque vamos a poder atender 500 posibles pacientes. De hecho, a finales de esta semana nosotros ya vamos a estar inaugurando estos espacios, y así como estamos trabajando en Tecoluca, Jiquilisco, también hay otros lugares, por ejemplo la zona franca de San Bartolo, hay otro lugar que vamos a habilitar donde vamos a atender cerca de 1.500 posibles pacientes de COVID-19. Entonces ya estamos adecuando toda esa infraestructura, y esa es una parte de todo lo que se está haciendo, porque además de estos centros hospitalarios temporales, también estamos trabajando en el hospital más grande de Latinoamérica que se está adecuando y también se está construyendo en Cifco. Ministro, ya hablaba que, por ejemplo, esta semana en San Miguel se inauguró esta área, pero, por ejemplo, en el Hospital Saldaña y en el Amatepec, que es del Seguro Social, ¿qué tipo de trabajos se están desarrollando para adecuarlos también? Porque vemos varias fotografías en las cuentas oficiales. Sí, en el Hospital Saldaña y en el Hospital del Seguro Social del Amatepec en Soyapango, nosotros estamos mejorando el piso, lo estamos cambiando, cielo falso, estamos reconstruyendo algunos espacios. De hecho, el cielo falso estaba totalmente dañado en algunas áreas, otros espacios estaban sin uso porque no estaba la infraestructura adecuada para poder atender pacientes, incluso ni el propio personal del Ministerio de Salud podía pasar por esos sectores. Nosotros los hemos readecuado y los hemos reconstruido, hemos colocado diferentes divisiones de tabla roca para poder garantizar el acceso de pacientes, colocar camas para poder tener todos los equipos y los insumos médicos para que los pacientes puedan estar en esos lugares. Entonces hemos habilitado diferentes espacios, incluso espacios que tenían como bodega, también otros espacios que tenían como farmacia, pasillos donde se atendían a diferentes pacientes. Nosotros los hemos mejorado, estamos pintando, no solo estamos readecuando la infraestructura interna, sino que incluso la parte externa también la estamos mejorando, estamos iluminando de mejor manera los hospitales porque incluso carecían de poca iluminación. Entonces estamos haciendo toda una readecuación de estos hospitales para darle un mejor servicio a la población, que por años no la había tenido, pero ahora va a tener mejores infraestructuras, a pesar que hemos estado en emergencia, pero hemos corrido con todos estos temas para poder garantizar una mejor atención a todos nuestros pacientes. De hecho, el presidente hablaba de que habría que cerrar el hospital en Saldaña para poder cumplir con esta necesidad que existía de una remodelación. En este caso, ¿los pacientes han sido trasladados o esto se está haciendo por etapas? Sí, se está haciendo por etapas. Ahorita, por ejemplo, ahí no hay ningún paciente de COVID-19 positivo, sino que todos estos se han trasladado a la Amatepec. Entonces, ahorita nosotros sí ya estamos haciendo remodelaciones, estamos readecuando y vamos a mejorar totalmente el Hospital Saldaña. Lo vamos a dejar como un hospital de primer mundo, readecuado totalmente. Prácticamente toda la infraestructura se va a mejorar de este hospital. El caso de la construcción en Cifco, ¿cuál es el porcentaje de avance de ese hospital y cuándo ya estaría, digamos, disponible? Y el total de la inversión, ¿de cuánto sería en ese lugar? Sí, bueno, te comento, el hospital de Cifco hay que dividirlo en 2 etapas, porque muchas personas nos dicen, bueno, ¿y por qué? Porque ahorita lo visible es el edificio de 3 pisos que estamos construyendo en el parqueo externo, que es lo que la gente normalmente puede ver ahorita porque pasa con su vehículo. Es un hoyo el que está en ese momento. Puede ver, ahorita ya estamos colocando la cimentación, de hecho ya se está colocando concreto para colocar la base del edificio, pero es lo que normalmente la gente puede ver, pero los pabellones internos, como no tiene acceso a Cifco, entonces no puede ver los trabajos que estamos realizando. Entonces yo quiero comentar, estamos haciendo 2 trabajos. Uno es la adecuación de todos los pabellones de Cifco. Entre ellos está, por ejemplo, el pabellón centroamericano, que consta de 2 pisos. La planta baja vamos a tener
800 posibles pacientes de COVID-19 en hospitalización general, y en la planta alta vamos a tener 200 posibles pacientes en cuidados intensivos. También hay otros pabellones que se van a adecuar. El Salón 1 Internacional, por ejemplo, vamos a tener 100 posibles pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos, y así vamos a adecuar otros pabellones. Solo entre la adecuación de pabellones, que es la primera parte, vamos a tener 1.800 posibles pacientes con las adecuaciones que vamos a realizar. Ahí van a haber farmacia, área de esterilización, incinerización también, porque todos los materiales bioinfecciosos de alguna manera tienen que eliminarse. Entonces se están reconstruyendo y adecuando todos esos espacios, incluso para farmacia, para bodegas, etcétera. Entonces, una parte es esta, la parte de la adecuación en temas de infraestructura, y la otra parte, que es lo que la gente ahorita puede ver en este momento, que es el edificio de 3 pisos que estamos construyendo en el parqueo externo. Entonces, en el parqueo externo, por ejemplo, es un edificio de 3 pisos que va a ser fácilmente montable, porque de hecho nos vamos a tardar cerca de 75 días en construir el edificio de 3 pisos. Un edificio de esos, por ejemplo, podría tardarse 2 años en construirlo, pero como va a ser con perfilería metálica y ciertas estructuras que vamos a colocar, entonces más o menos nos vamos a tardar 2 meses y medio. Ahorita lo que estamos haciendo, ya quitamos el pavimento, hicimos excavaciones, ahorita ya estamos haciendo la cimentación del edificio, porque es un edificio sismo resistente, va a tener la capacidad para tener 1.200 posibles pacientes de COVID-19, y no solo eso, sino que en el futuro, si ya no se quiere utilizar como hospital, va a poder servir en CIFCO como un parqueo de 1.200 vehículos, entonces va a tener la capacidad para soportar 1.200 vehículos en el parqueo externo de CIFCO, y también puede ser para otros usos que se estimen convenientes. Entonces son estas dos partes. Las adecuaciones de los pabellones solo en términos de infraestructura más o menos nos vamos a tardar cerca de 30 días. ¿30 días más? Que eso digamos 30 días, así es. Entonces, en la fecha adecuación de los estimada pabellones, en la que ya pudiera utilizarse, digamos, como un centro hospitalario, y bueno, teniendo en consideración también las proyecciones que se han dado de cómo ha ido evolucionando, pues ya tenemos más de 90 pacientes positivos a COVID-19. Sí sabemos que no todos están en condición grave, sino que en este momento pues están algunos en centro hospitalario y otros todavía están cumpliendo este periodo de cuarentena y siendo atendidos, entiendo yo, que en los centros de resguardo, o todos han sido trasladados ya a los centros hospitalarios. Sí, ha sido trasladado a los centros hospitalarios, pero nosotros por eso comento, por ejemplo, CIFCO, las adecuaciones de los pabellones vamos a tardar cerca de 30 días, pero también están los tiempos en los que van a venir los ventiladores mecánicos y los tiempos que van a venir el otro equipamiento médico. Entonces, más o menos algunos van a venir en 30 días, otros en 15 días, otros en 45 días, otros en 60 días. Entonces nosotros estimamos más o menos que CIFCO lo vamos a tener habilitado en 2 meses y medio. En total, ahí vamos a tener 3.000 posibles pacientes de COVID-19 ya equipados y todo. Los costos, más o menos, porque me preguntabas un poco de los costos que vamos a tener, son cerca entre 70 a 100 millones de dólares. Ahora, prácticamente el costo de infraestructura es bastante bajo. Prácticamente la mayor parte de los costos son equipos e insumos médicos. Más de 60 millones de dólares se van a invertir en equipos médicos, pero estos equipos después van a poder servir para toda nuestra red hospitalaria, es decir, se va a poder ser reutilizable. Incluso la infraestructura que vamos a construir en CIFCO va a ser reutilizable. Por ejemplo, el cielo falso que vamos a poner en los pabellones, o por ejemplo el piso que se va a cambiar, o los aires acondicionados que se van a colocar, después van a servir en CIFCO, o el edificio que se va a construir también va a poder servir después como parqueo o para un ministerio o para otros fines. Entonces, pero no solo es CIFCO, CIFCO va a estar cerca de 2 meses y medio, pero también, por ejemplo, los que les comento, la zona franca de San Bartolo vamos a tener 1.200 posibles pacientes, eso lo vamos a terminar en 10 días. ¿Eso es en la zona franca directamente o en otro lugar? En la zona franca de San Bartolo directamente. Entonces ahí vamos a tener un espacio para cerca de 1.500 posibles pacientes de COVID-19. Entonces tenemos la zona franca de San Bartolo, tenemos Tecoluquis y Quilisco, que lo vamos a inaugurar esta semana, a finales de esta semana, y hay otros espacios hospitalarios que también estamos adecuando, estamos mejorando los 30 hospitales del país. Entonces estamos garantizando que vamos a tener la capacidad para tener los posibles pacientes de COVID-19 en nuestros hospitales y en diferentes centros temporales que vamos a tener. Ministro, sabemos que también pues se ha tenido que correr con este proceso, y particularmente
específicamente en CIFCO, porque hay una necesidad real de contar con un espacio adecuado para poder atender a los pacientes. Pero se puede mencionar ya cuál es la empresa a la que se le adjudicó, en este caso, la construcción de este hospital, y también cómo se realizó ese proceso de selección. Se tuvo que correr más con los tiempos, hubo plazos establecidos. Entendemos que estamos en una situación de emergencia. ¿Hubo más facilidad para hacerlo por estar en esta situación de emergencia? Sí, bueno, la ley nos faculta para hacer un proceso de contratación directa con calificativo de urgente. Entonces, nosotros lo que hicimos, incluso para garantizar la transparencia, llamamos a la Corte de Cuentas, llamamos a las CICIES. De hecho, el comisionado de las CICIES y la presidenta de la Corte de Cuentas han estado pendientes de todo el proceso, delegaron técnicos para auditar cada uno de los proyectos que nosotros llevamos y cada una de las compras que se están realizando desde CIFCO, porque en CIFCO tenemos un equipo de ingenieros, arquitectos, que no solo están diseñando, sino que también tenemos otro equipo que están viendo toda la parte de compras. Entonces, nosotros lo que hicimos para garantizar transparencia, invitamos a 14 empresas. De esas 14 empresas que invitamos, 3 empresas presentaron ofertas, y de estas 3 nosotros pedíamos ciertos requisitos por órdenes de prioridad. Uno de ellos era el tiempo de ejecución, y otro de ellos también era que cumpliera todas las capacidades técnicas para poder ejecutar este tipo de proyectos. Entonces, una de esas empresas reunía todos estos requisitos, tenía el menor tiempo y la capacidad técnica para poder ejecutar el proyecto, y además también tenía el menor precio para poder ejecutar la obra. Nosotros presupuestamos solo para las adecuaciones y otra parte de infraestructura que se va a construir cerca de $4.4 millones. Entonces, esta empresa ofertó $3.1 millones. Entonces, incluso ahí tuvimos un ahorro, ¿verdad? Sustancial, que con ese ahorro vamos a hacer otro tipo de cosas, comprar equipo, entre otros. Entonces, ya esta empresa ya se le adjudicó, la empresa es DISA, ellos están haciendo las adecuaciones internas y se están haciendo otro tipo de trabajos. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas hicimos las excavaciones y estamos haciendo otro tipo de trabajos como la cimentación, entre otros. Entonces, se hizo un proceso transparente, se ha garantizado esto, que es fundamental para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de obra que se quiera ejecutar. Ministro, siempre en temas que están en la agenda en este momento, el sector transporte. También en los últimos días, bueno, hemos visto comunicados, hay transportistas que no están conformes, obviamente, por las medidas que se están tomando. Se han reunido con ellos, el ministro de Trabajo también se reunió con ellos durante esta semana. En concreto, los transportistas esta semana pidieron 2 cosas. 1 es que se puedan abrir los talleres, y 2, que se abran también las ventas de repuestos, porque muchas unidades, debido a que esto se ha cerrado, obviamente van a experimentar algunos inconvenientes o problemas y van a dejar de circular. Y no sé si hay un decreto vigente para esto o cómo se podría hacer en este caso. Sí, bueno, nosotros, yo quiero dividir algo, ¿verdad? Hay 2 tipos de transportistas, están los transportistas buenos y están también otro tipo de transportistas que de alguna manera han tenido por años el sector transporte en pésimas condiciones, incluso las unidades, entre otros. Hay un grupo de empresarios que subieron un comunicado donde expresaban un paro de transporte, por ejemplo. Entonces, se hacían pasar por la Mesa Nacional del Transporte, la Mesa Integral de Transporte. Yo quiero aclarar esto porque en realidad no han sido todos los empresarios. De hecho, esa cuenta no es una cuenta oficial, sino que es una cuenta que es manejada por un pequeño grupo reducido de empresarios y no es opinión de la mayoría. De hecho, la mayoría el día siguiente lo llegaron a entrevistar después que dijeron lo del paro, y la mayoría dijeron que no, que ellos no apoyaban esas medidas. Entonces, la mayoría de los empresarios del transporte público están apoyando las medidas del gobierno. De hecho, el día de ayer hubo una reunión desde el Viceministerio de Transporte con los empresarios y todos expresaban su apoyo al gobierno de acatar todas las medidas que se están tomando. Entre ellas está, por ejemplo, sanitizar 3 veces al día las unidades, está también tener alcohol gel en las unidades, tener por asiento máximo 2 pasajeros, que esa es otra de las medidas que se están tomando, y entre otras cosas. Si bien es cierto, se ha reducido la actividad económica y los ingresos para los transportistas, pero no solo para ellos. Hay centros comerciales que han tenido que cerrar, hay empresas que han tenido que cerrar, los transportistas siguen ahorita de alguna manera percibiendo
ingresos. Si bien es cierto es menor, pero siguen percibiendo ingresos. Y el no subsidio solo los ingresos, se sigue entregando también. Sí, es correcto, y eso iba a decir, es decir, no solo los ingresos de la tarifa, sino que también se les está entregando subsidios. Por ejemplo, alguien que vende ropa no tiene subsidio, ellos sí tienen subsidio, y es decir, de alguna manera sí la actividad económica se ha reducido, pero todos entendemos que estamos atacando la prioridad. Una vida no vamos a poder levantarla, pero la economía después sí la vamos a poder levantar. Entonces este gobierno está priorizando por la vida de los salvadoreños. Entonces en ese caso, por ejemplo, en el caso de los repuestos y de todos los insumos, ellos están abasteciendo, hay mecanismos que hemos establecido para que ellos puedan tener todos los insumos, todos los repuestos necesarios para sus unidades. Entonces, en caso que ellos nos lleguen a comunicar algo, que tengan inconvenientes, nosotros nos estamos reuniendo constantemente. Mañana va a haber otra reunión con los transportistas y así nos estamos reuniendo para poder garantizar que las unidades sigan circulando en nuestro país. Bueno, y todos de hecho veíamos, ministro, que muchos empresarios también han tomado como iniciativa a apoyar al personal médico, a las enfermeras, y están ofreciendo de forma gratuita el servicio para este personal en las unidades del transporte colectivo. Esto no es un acuerdo que tuvieron con ustedes, sino que entiendo que es iniciativa de los propios empresarios. La verdad que lo hemos platicado también en las reuniones, pero ha sido iniciativa principalmente de ellos, dar el transporte gratis a los médicos de nuestro país, nuestros héroes, quienes están trabajando arduamente para poder realizar todos estos procesos de sanidad y trabajando día a día, desde la mañana hasta en la noche, para poder salvar a todos los salvadoreños que están sufriendo ahorita de esta pandemia. Ministro, el fin de semana se publicó un decreto, si no mal recuerdo es el 17, referente al sector transporte, pero hay un artículo interesante que es el número 3, donde están todos los lineamientos que deben seguir los transportistas para enfrentar también esta crisis y emergencia que tenemos. Pero hay una duda porque ahí establece 2 pasajeros por asiento, pero usted daba una conferencia de prensa esta semana y hacía aclaraciones a qué se refiere esto, porque en muchas ocasiones se podría entender de que solamente es un pasajero en los 2, que da para 2 asientos, pero ¿cómo es ese decreto? Sí, bueno, muchos me preguntaban porque justamente el decreto anterior tenía que las unidades tenían que reducir un 50% su capacidad para transportar pasajeros. Pues hoy lo que se ha delimitado es la cantidad de pasajeros que tiene que haber por asiento. Por ejemplo, hay asientos que tiene para 3 pasajeros y ahí tenemos 2 pasajeros por ese asiento. Y hay espacios que hay para 2 pasajeros y en ese espacio tenemos 1 pasajero por asiento. Igual, más que todo en los microbuses, ahí sí tenemos asientos de 1 pasajero y asientos de 3. Entonces ahí sí no hay mucho problema, pero en los buses normalmente tenemos asientos para 2 y asientos para 3. Entonces lo que estamos haciendo es de alguna manera garantizando todas las medidas de aislamiento social que tenemos que tener para contener esta pandemia de COVID-19 y evitar los contagios en el transporte público. Entonces justamente este decreto 17 aclara este tipo de cosas y también se toman otras medidas como por ejemplo que todos los transportistas tienen que tener mascarilla obligatoria, alcohol gel en las unidades, sanitizar al menos 3 veces al día las unidades, y no solo las unidades del transporte, sino que también las terminales de alcaldías, terminales que tenemos dentro del Viceministerio de Transporte y terminales privadas que también tienen que tener su sanitización adecuada. ¿Y en este caso hubo algún apoyo por parte del Ministerio para los empresarios? Me refiero a los insumos como el alcohol gel, las mascarillas, o esto ha tenido que correr por cuenta económica de cada uno de los empresarios. Sí, ha corrido por cuenta de los empresarios principalmente, pero recibimos una donación de una empresa maquilera de alcohol gel principalmente y era para el sector transporte. Entonces esta se le entregó a los transportistas para que ellos puedan tener también de alguna manera abastecidas sus unidades, pero principalmente son recursos de los mismos empresarios con los que ellos tienen que tener las mascarillas y el alcohol gel en sus unidades. Sin duda hay varios temas que abordar durante la emergencia, ministro, pero se nos terminó el tiempo de la entrevista. Su mensaje final a la población. Sí, bueno, quiero mandar un mensaje a la población y decirles de que veamos el espejo de Ecuador, que la gente se está muriendo en las calles, que la gente se está muriendo en sus casas, que incluso llaman a los centros asistenciales de salud y nadie les contesta. Igual veamos el ejemplo y el espejo de Italia, por ejemplo, que es un país de primer mundo y donde su sistema de salud se vio colapsado y no pudo atender a diferentes pacientes y muchas personas, miles de personas tuvieron que morir.
Nosotros no queremos que eso suceda en nuestro país. Nosotros queremos salvar vidas. Entonces, la mejor medida que nosotros podemos tomar como país es que nos quedemos en nuestras casas. Entonces, le invito a la población que se queden en sus casas. Si no tiene por qué salir, no salga, a menos que sea a comprar comida o a trabajar, pero lo contrario, evitemos salir. Es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. Vamos a un corte, volvemos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a actualizar la información de carácter internacional. Mostramos ya en pantalla a nuestras colegas de República Dominicana y de Guatemala. Vamos a actualizar la información inicialmente con Vivian Vázquez. Adelante, Vivian, cuéntanos. 7 nuevos casos de COVID-19 se han registrado acá en el territorio guatemalteco para hacer un total de 87. Esto lo ha dado a conocer el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Además, ha dado a conocer que 17 personas ya se han recuperado en su totalidad, 3 han fallecido, pero hay más de 11.500 personas en cuarentena, esto porque provienen de países donde ya se reportó la pandemia o porque tuvieron contacto con personas que dieron positivo a las pruebas. Aparte de ello, él ha recalcado que a finales de abril podría reportarse el mayor pico de contaminación o a principios de mayo. Por esa razón se están adoptando varias medidas. Acá en el territorio ya se identificó el primer caso comunitario, una persona que desconoce cuál fue la línea de contagio. Esto se registró en Patzún, Chimaltenango. Esto ha obligado a las autoridades a decretar un estado o un cordón de seguridad en ese espacio. Tienen que controlar qué personas salen y qué personas egresan de este espacio y tenerlos vigilados. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian, por la información. Nos vamos hasta República Dominicana con Lady Pérez. Adelante, Lady. Y este miércoles ya hemos sobrepasado los más de 2.000 contagios y lamentablemente más de 100 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. En la República Dominicana, el número de casos confirmados es de 2.111, 155 casos nuevos, 108 fallecidos, una tasa de letalidad basada en el número de pruebas actualmente realizadas de 5%, 50 recuperados, 4.247 descartados por laboratorio. Al día 6 de abril se han confirmado 61 casos de personal de salud involucrado, de los cuales el 64%, es decir, 39, corresponden a Santo Domingo. El 54%, 33 de ellos, corresponden al sexo femenino. Y el grupo de edad va de los 30 a los 39 años, constituyendo el 48% del total registrado. Destacar que ha llegado al país más de 26.000 pruebas para detectar el COVID-19 que fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. De esta manera nos despedimos desde República Dominicana. Lady Pérez de AN7 Noticias les informó. Gracias, Lady, por la información. Así las cosas en República Dominicana. Ahora nos vamos a ir hacia los Estados Unidos, que continúa siendo el centro de la pandemia, por lo menos en nuestro continente. Les contamos que miembros del ejército se continúan uniendo a las labores para prevenir más casos de COVID-19. Sirenas de las ambulancias en las calles de Nueva York se escuchan aún más en medio del silencio generado por el coronavirus en la Gran Manzana. Es bien importante que el pueblo de Nueva York entienda que no están solos. En esta batalla contra el COVID-19, afirmó en conversación con La Voz de América la sargento de la Guardia Nacional de Nueva York, Nadia Santos, quien trabaja en la instalación médica establecida en el Javits Center. Nosotros estamos aquí representando el gobierno federal, claro, y también el gobierno estatal como quien dice, como relevos para los hospitales, porque ya están tan llenos, y esto como para darles más espacio a que ellos puedan enfocarse en las personas más graves y traer a las personas menos graves acá.
Esta es una misión conjunta entre la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, cuyos miembros ya han venido trabajando desde hace días en la ciudad de Nueva York y otras áreas en sus alrededores, y aseguran que lo seguirán haciendo hasta que sea necesario. Estoy orgulloso que puedo ayudar, de cualquier manera que pueda ayudar y con cualquier manera que mi equipo puede usarme para ayudar acá, es lo que más me gusta. Así lo explicó el sargento John Roldán, de padres peruanos, quien nació en Brooklyn y que, como la sargento Santos, quien nació en la República Dominicana, tiene un compromiso con el Estado en medio de esta pandemia. El pueblo neoyorquino y el gobierno neoyorquino es el que manda. Estamos aquí hasta que nos necesiten en New York. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Nos vamos ahora hasta el viejo continente. En España específicamente se han registrado 757 muertes en las últimas 24 horas. Segundo día consecutivo de aumento de las muertes por coronavirus en España. El número total de fallecidos hoy es de 14.555 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 757. El nuevo incremento se produce luego de que el balance cotidiano había retrocedido varias jornadas tras alcanzar el 2 de abril su cifra más alta, 950 muertes en 24 horas. El segundo país más golpeado en el mundo por la pandemia tras Italia también registró en las últimas horas un ligero aumento en el número de casos notificados. Otro de los datos que nos ayudan mucho a ver la evolución de esta epidemia es el número de pacientes dados ya de alta. Hoy son más de 48.000 pacientes dados de alta. Los más de 46 millones de españoles se encuentran desde el 14 de marzo bajo un férreo confinamiento, que el gobierno prorrogó hasta el 25 de abril a la espera de la ratificación de la medida por el Congreso el jueves. Nos vamos a donde inició todo, al centro de Wuhan. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en las últimas horas? Bueno, pues el gobierno de China levantó el bloqueo de 11 semanas, facilitando los viajes de ida por ferrocarril, carretera y ferry, después que todas las terminales fueron rociadas con desinfectantes a partir del miércoles. La Policía de Tránsito predice que la cantidad de vehículos salientes puede llegar a 1.8 millones después del 8 de abril. El número de pasajeros de trenes que salen de Wuhan se estima en 55.000, en su mayoría con destino al delta del río Pierre. Mientras tanto, el Papa Francisco ha criticado fuertemente a todos aquellos que asegura se están aprovechando de los más necesitados, entre estos usureros y mafiosos en medio de la pandemia de SARS-CoV-2. Los comparó con el personaje bíblico de Judas. Este viernes el Papa no liderará la tradicional procesión del Viernes Santo en el Coliseo debido a restricciones destinadas a limitar la propagación del COVID-19. La ceremonia de crucifixión se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro y el Camino a la Cruz también en la Plaza de San Pedro. Así la información que tenemos a esta hora. Más adelante volvemos con otro tipo de noticias internacionales. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Acá hay Noticiero Hechos Tarde. Hugo Orlando Gatti se encuentra en su casa después de estar internado por coronavirus, así lo anunció su hijo a través de las redes sociales. El exjugador ya ha superado la peor fase de los síntomas del coronavirus y terminará de recuperarse en su casa. Se desconoce si ha dado negativo en la prueba o simplemente ha presentado una importante mejora que no hace necesaria su presencia en las instalaciones sanitarias. Pasado 24 de marzo en Madrid por dar positivo de coronavirus y un cuadro de neumonía, siendo un paciente de riesgo debido a los problemas regulares de índole cardíaco que presentaba. Y el Sevilla ha anunciado este miércoles que ha solicitado ante las autoridades de la Junta Directiva de Andalucía un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, ERTE, por causas de fuerza mayor y que, entre otras medidas, supondrá una reducción del 70% de salarios de los jugadores y cuerpo técnico de sus equipos profesionales. El conjunto hispalense indicó que, como es público y notorio, la paralización de las actividades deportivas por el estado de alarma decretado por el gobierno han afectado sustancialmente a la actividad principal del club. El club también aseguró que se ha visto obligado a tomar medidas no deseadas, pero necesarias para afrontar uno de los momentos más complicados en sus 130 años de historia, una situación nunca
nunca antes vivida, que requiere del esfuerzo, sacrificio y compromiso de todos los miembros de la institución. Y el Real Madrid y los jugadores de la primera plantilla, además de la selección de baloncesto y del Castilla, han llegado a un acuerdo para que los componentes de la selección de fútbol acepten una baja del 10% de su salario anual, en el caso que la liga pueda reanudarse. La negociación llevada entre los capitanes, con Sergio Ramos a la cabeza y José Ángel Sánchez, director general, han desembocado en un punto de encuentro que se agradece desde el club, dado que aprovechará esta renuncia para que los sueldos de los empleados no se vean afectados. Y la Liga Alemana de Fútbol ya tendría un plan para que la Bundesliga vuelva. La Liga Alemana regresaría con un tope de 239 en los estadios debido al COVID-19. Los partidos de la Bundesliga se jugarían con 126 personas en la cancha de jugadores, entrenadores, médicos y otros, y 113 en las gradas, incluyendo 30 periodistas por partido para reducir las posibilidades de contagio del COVID-19. Otro de los cambios también sería que en lugar de los habituales recogebolas, los encuentros solo tendrían 4 encargados de esta función. Además, la Bundesliga ya no tendría comida ni bebida y fuera de los recintos se planea poner 50 personas de seguridad para evitar las aglomeraciones de los aficionados. Y queremos invitarte a que te unas a la campaña Quédate en Casa. La Red Salvadoreña de Medios te aconseja quedarte en casa y mantenerte informado a través del Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Nosotros nos damos una pausa y ya venimos con más. Gracias por preferir informarse en sintonía de Noticiero Hechos. Llegaron al país las 680,000 mascarillas que adquirió el gobierno para atender la emergencia por el COVID-19. De acuerdo a la información del Ejecutivo, este lote se une a las 129,000 mascarillas que ya se tenían, haciendo un total de 800,000. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, informó que también se está comprando insumos para todos los centros de cuidado, además de contención y la red hospitalaria. Médicos, doctores, enfermeras, gente de seguridad de la Fuerza Armada, los policías, de tal manera que podamos darle la protección necesaria a todos los que están involucrados en el manejo de esta pandemia. Los trabajadores de la salud y todos los que están involucrados en el manejo de la pandemia, como prioridad necesitan. También le llamamos a la población a que tenga, a la población, especialmente al gremio que está brindando la atención, a que tenga la seguridad, que el objetivo del presidente, el objetivo del Ministerio de Salud es garantizar que se cumplan con los niveles de bioseguridad. Momento de conocer lo que ocurre también en el ámbito internacional. Vamos con Graciela de nuevo. La información que se genera a esta hora y vamos a hablar acerca de un ciclón devastador que está por alcanzar la categoría número 5. Estamos hablando de Harold. Les contamos más en el siguiente informe. Las imágenes muestran que el ciclón tropical Harold azota las islas de Vanuatu con fuertes vientos y lluvias. La pequeña nación del Pacífico fue golpeada por una de las tormentas más fuertes de la historia para tocar tierra en la isla, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que se acercaban a la fuerza de un huracán de categoría 5. El clima torrencial hizo que el gobierno suspendiera las medidas de distanciamiento social del coronavirus para los evacuados. La nación tiene una población de alrededor de 300,000. El ciclón anteriormente había matado al menos a 27 personas en las cercanas Islas Salomón, después de que un ferry volcó. Vanuatu es una serie de 83 islas ubicadas a unas 1.200 millas al este de Brisbane, Australia, y a 750 millas al oeste de Fiji. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos
porque en medio de toda la pandemia ha causado sorpresa que se retirara el senador de izquierda Bernie Sanders de la carrera a la presidencia de los Estados Unidos, en la que se debatía con el expresidente Joe Biden en las primarias demócratas. Con esto, Joe Biden, de 77 años, es el virtual candidato demócrata a la presidencia y se enfrentaría a Donald Trump por el Partido Republicano en las elecciones presidenciales que se realizarán el 3 de noviembre. La decisión del senador de Vermont se produjo después que su campaña se estancara tras una serie de pérdidas contra el ex vicepresidente Joe Biden en grandes estados ricos en delegados que le dejaron pocas probabilidades de convertirse en el nominado. Sin embargo, Sanders estuvo más cerca que cualquier autoproclamado socialista en la historia de los Estados Unidos. Vamos a compartir con usted un resumen de noticias internacionales. Los bomberos catalanes realizaron el miércoles trabajos de desinfección en varios hogares de ancianos en Barcelona en un intento por contener el coronavirus. El primer ministro británico Boris Johnson ha pasado una segunda noche en la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas en el centro de Londres, donde se encuentra estable y recibe tratamiento para ayudar a superar el COVID-19. Oficiales de ferrocarriles indios lideraron el miércoles una campaña contra la propagación del coronavirus, desinfectando trenes. El gobierno indio ha puesto al menos 75 distritos bajo cuarentena, en un esfuerzo por frenar la propagación continua del coronavirus. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Boris Johnson se está recuperando del nuevo coronavirus. El primer ministro británico, que el miércoles cumplía su tercer día en cuidados intensivos, está mejorando y respondiendo al tratamiento, según indicó su ministro de Finanzas. Estoy seguro de que la gente querrá una actualización sobre la salud del primer ministro. Él está recibiendo un excelente cuidado del equipo sanitario en el Hospital St. Thomas. El último dato es que el primer ministro permanece en terapia intensiva, donde su condición está mejorando. También les puedo decir que se ha sentado en la cama y habla positivamente con el equipo clínico. Durante su hospitalización, el primer ministro fue reemplazado a las riendas del gobierno por el canciller Dominic Raab, quien expresó su confianza en que se repondrá rápidamente. Muy criticado por haber tomado medidas de distanciamiento social más tarde que otros países europeos, Johnson cambió el rumbo de una estrategia inicial aparentemente destinada a lograr la inmunidad colectiva y el 23 de marzo ordenó al país quedarse en casa. Con más de 7.000 contagios y un récord diario de 938 fallecimientos el miércoles, el Reino Unido se está convirtiendo en el nuevo punto crítico del COVID-19 en Europa. Sin embargo, algunos británicos siguen sin respetar las medidas de distanciamiento social. Así finalizamos este bloque de noticias internacionales. Gracias por su preferencia. Buen día para todos. Gracias a ti, Graciela, por la información, lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Nosotros estamos por concluir esta emisión, pero como siempre le queremos dejar la invitación para que se una a la campaña Quédate en Casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través del Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Ahí está la invitación para mantenerse bien informado y, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, el Gabinete de Salud ha convocado conferencia de prensa a los medios de comunicación, información que estaremos llevando a través de las diferentes plataformas y cuentas de Noticiero Hechos en vivo, en Facebook más, nos busca como Noticiero Hechos más y ahí nos da a seguir. Vamos a transmitir en vivo esta conferencia de prensa dentro de unos minutos que va a dar el Gabinete de Salud. Por nuestra parte es todo, gracias por habernos acompañado, será hasta mañana. Pase buenas tardes.